La lógica condicional es el conjunto de mecanismos que tiene Excel para realizar cálculos y operaciones dependiendo del cumplimiento o no cumplimiento de ciertos criterios. Tanto en los lenguajes de programación como en Excel hay estructuras básicas. El condicional por excelencia es la estructura si, que en inglés es if, que dependiendo de una expresión booleana tiene una consecuencia por verdadero y otra por falso. También hay estructuras que permiten agrupar condiciones cuando una consecuencia no depende solo de un criterio. La estructura de procesamiento en serie, denominada y, que en inglés es and, agrupa varios criterios y con uno que sea falso, todo es falso. También tenemos la estructura de procesamiento en paralelo, denominada o, que en inglés es or, agrupa varios criterios y con uno que sea verdadero, todo es verdadero. Para explorar este tema utilizaremos un caso práctico. Imagínate que una empresa de productos automotrices quiere estimular las ventas de llantas y de protectores para vehículos. Cuando un cliente realiza una operación, puede comprar llantas y protectores. La cantidad de productos comprados es la suma de las llantas que adquiere más los protectores que adquiere. Por otro lado, el monto total de la venta es la suma del monto total de llantas más el monto total por protectores. Actualmente la empresa ofrece 3 promociones combinadas que otorgan porcentajes de descuento. Al final, los descuentos se suman y se aplican al monto total dando la cifra a pagar. Las promociones se mencionan a continuación explicando los temas de lógica condicional. La promoción 1 busca estimular que el cliente adquiera el juego completo de llantas, por lo que si la cantidad de llantas a adquirir es igual a 4, se otorga un descuento del 10%. ¿Cómo se implementaría eso en Excel? El asunto aquí es que para que se otorgue el descuento del 10%, debe cumplirse la condición de que la cantidad de llantas a adquirir, que se encuentra en C3, sea igual a 4. De no ser así, se asume que el descuento es 0. Para ello se utiliza la función si, que en inglés es if, que recibe 3 argumentos. Primero, la condición que debe cumplirse. Segundo, el valor a considerar en caso de que la condición se cumpla por verdadero. Y tercero, el valor a considerar en caso de que la condición se cumpla por falso. Colócate en F10 y especifica la siguiente expresión. Igual, si, abres paréntesis, C3 igual a 4, 0.10, 0, cierras paréntesis. Esto se lee de la siguiente manera. Si C3 es igual a 4, entonces retorna 0.10, o de lo contrario retorna 0. Realiza una prueba, colócate en C3 y escribe 4. Dado que se cumple el criterio, el descuento de promoción 1 debe cambiar a 10%. Ahora coloca el valor de 3. Dado que el criterio no se cumple, debe volver a 0%. La promoción 2 busca estimular que el cliente adquiera de los dos tipos de producto, por lo cual si la cantidad de llantas a adquirir es mayor a 0 y la cantidad de productos a adquirir es mayor a 0, se otorga un descuento del 5%. En este caso deben cumplirse dos condiciones necesariamente. Primero, que la cantidad de llantas a adquirir, que está en C3, sea mayor a 0, y además que la cantidad de protectores a adquirir, que está en F3, también sea mayor a 0. Si cualquiera de las dos condiciones no se cumple, el descuento no se otorga. Cuando se enfrenta a una situación en donde varias condiciones deben cumplirse necesariamente para que pase algo, debemos utilizar la función y, que en inglés es and, que agrupa varias condiciones, retornando verdadero si todas las condiciones se cumplen por verdadero y retornando falso si no es así. Colócate en F11 y especifica la siguiente expresión. Igual, y, abre paréntesis, C3 mayor a 0, F3 mayor a 0, cierras paréntesis. Esto se lee de la siguiente manera. Regresa verdadero solamente si C3 es mayor a 0 y si F3 es mayor a 0. En esta función pueden colocarse tantas condiciones como se desee, siempre y cuando se separen por comas. Haz otra prueba. En F3 escribe 6. Como las dos condiciones cumplen por verdadero, la función i resuelve verdadero también. Ve a F11, presiona F2 para que entres en modo edición y modifica la fórmula para que quede de la siguiente manera. Igual, si, abre paréntesis, y, abre paréntesis, C3 mayor a 0, F3 mayor a 0, cierra paréntesis, 0.05, 0, cierras paréntesis. Esto se lee de la siguiente manera. Si C3 es mayor a 0 y si F3 es mayor a 0, entonces retorna 0.05, o de lo contrario, retorna 0.
La promoción 3 busca estimular que el cliente adquiera más de 5,000 pesos de cualquiera de los dos productos, otorgando por ello 5% de descuento. Esto quiere decir que si el monto adquirido de llantas, que está en C4, es mayor a 5,000, o si el monto adquirido de protectores, que está en F4, es mayor a 5,000, el descuento se otorga. Cuando se enfrenta a una situación en donde con una condición que se cumpla basta para que suceda algo, debemos utilizar la función OR, que en inglés es OR, que agrupa varias condiciones, retornando verdadero si al menos una de las condiciones se cumple por verdadero, y retornando falso si no es así. Colócate en F12 y especifica la siguiente expresión. Igual o, abres paréntesis, C4 mayor a 5,000, F4 mayor a 5,000, cierras paréntesis. Esto se lee de la siguiente manera. Regresa verdadero si C4 es mayor a 5,000 o si F4 es mayor a 5,000. En esta función puede colocarse tantas condiciones como se desee, siempre y cuando se separen por comas. Haz una prueba. En C3 escribe 1. Como ninguna de las dos condiciones cumple por verdadero, la función O resuelve falso. Ahora cambia el valor de C3 por 4. Al cumplirse por verdadero al menos una de las dos condiciones, la función O resuelve verdadero. Ve a F12. Presiona F2 para que entres en modo de edición y modifica la fórmula para que quede de la siguiente manera. Igual si, abre paréntesis, o, abre paréntesis, C4 mayor a 5,000, F4 mayor a 5,000, cierra paréntesis, 0.05, 0, cierras paréntesis. Esto se lee de la siguiente manera. Si C4 es mayor a 5,000 o si F4 es mayor a 5,000, entonces retorna 0.05, o de lo contrario, retorna 0. La lógica condicional es poderosísima, permite hacer validaciones muy complejas que tienen que ver con los cálculos y operaciones que hagas con los datos. Hay otras funciones que tienen naturaleza condicional. ¿Recuerdas las funciones sumar, promedio y contar? Estas tres funciones tienen alternativas condicionales: sumar.si, promedio.si y contar.si. En general funcionan de la misma manera que las opciones no condicionales. Reciben como argumento un rango de celdas y hacen el trabajo. La diferencia radica en que permiten un segundo argumento, que es una condición. La mecánica es la siguiente. Se evalúa cada uno de los valores del rango y solo serán considerados en la operación aquellos que cumplan con la condición. Vete a F14 y mira la fórmula. Como ves, se trata de una función sumar que considera los valores del rango de F10 a F12. Aunque no tenga mucho sentido lo que vamos a hacer, supón que solo queremos considerar en la suma de los descuentos aquellos descuentos superiores al 6%. Presiona F2 y modifica la fórmula de tal manera que quede como sigue. Igual, sumar.si, abres paréntesis, F10, dos puntos, F12, coma, entre comillas, mayor que 0.06, y cierras paréntesis. Esto se leería de la siguiente manera. Suma los valores que están de F10 a F12 siempre y cuando sean mayores a 0.06. Como la condición no se refiere a ningún valor particular dentro del rango, es necesario omitir la referencia de valor en la condición y colocar la condición entre comillas. Excel se percata que falta el valor que debe ser evaluado, así que toma cada una de las referencias de cada uno de los valores, le agrega lo que colocamos como condición y con ello construye una condición misma que evalúa en sus cálculos.